Last night we dealt with repentance. I told you that tonight I wanted to deal with faith. Entonces, anoche tocamos el tema de lo que es el arrepentimiento. Hoy les dije que íbamos a hablar sobre lo que es la fe. Last night we looked at Acts chapter 20, verse 21, and it talked about repentance towards God and faith in the Lord Jesus Christ. Y anoche hablamos sobre Hechos 20:21, donde hablaba de tener un arrepentimiento y una fe que descansa en Cristo Jesús. If we're looking at two basic components of what it means to be converted, it's those two things, repentance and faith. Entonces, si estamos buscando estos dos elementos que son necesarios para una salvación, estamos hablando del arrepentimiento y la fe. And so we thought about repentance. Repentance is a change of mind. Entonces estuvimos hablando sobre el arrepentimiento y hablamos que el arrepentimiento era un cambio de pensar. Turns a whole man around. Y cuando el hombre o la mujer cambia su manera de pensar, todo su ser, toda su vida cambia de rumbo. Takes a man from pride to brokenness. Toma a un hombre y lo cambia de una persona orgullosa a una persona quebrantada. From self-reliance to reliance on Christ alone. Una persona que es autosuficiente a una persona que depende en Cristo solamente. Tonight I want to deal with faith. Y hoy quiero hablar de la fe. You know, if you go to the book of Acts, in fact, let's do that. Turn in your Bibles to Acts, chapter 5, verse 14. Entonces vayamos en sus Biblias a Hechos 5:14. The gospel was being preached, people were being saved, and they were being added to the church. Entonces aquí vemos que el evangelio está siendo proclamado, los pecadores estaban siendo salvos y añadidos a la iglesia. Let's read it. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Y vemos aquí en versículo 14 que dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, grande número así de hombres como de mujeres. I hope you want that. Y yo espero que ese sea su deseo. I hope you're not content to simply gather together each week. Y yo espero que ustedes no estén complacidos en simplemente venir y reunirse todas las semanas. I hope you want to see this. Mi esperanza es que ustedes tengan un deseo de ver esta realidad. I hope you want to see people get saved. Que las personas son salvas. Do you want that? ¿Ustedes desean eso? Don't be content with less than that. No estén satisfechos con algo que se quede corto de esta realidad. We should expect that where God's people are preaching God's word, taking that gospel out, people are going to get saved. Nosotros debemos de tener esta expectativa que donde el pueblo de Dios está proclamando la palabra de Dios y llevando este evangelio afuera de estas paredes, las personas serán salvas. This can't just be theory. Esto no puede ser solo una teoría, un conocimiento teórico. And this isn't just for pastors. Y esto no es solamente para los pastores. I know you don't have pastors. Yo sé que no tienen pastores, But this just can't be theoretical. pero esto no es algo teórico. You guys have to figure out, how are you going to take the gospel out to Manta? Ustedes como congregación tienen que discernir cómo vamos a llevar este evangelio a la ciudad de Manta. Who's going to do it? ¿Quién lo va a hacer? Nobody's going to do it if you don't do it. Nadie lo hará si ustedes no lo hacen. Listen, how many churches do you think in Manta that actually have the true gospel? Pregunta, ¿cuántas iglesias aquí en Manta ustedes creen que genuinamente tienen el verdadero evangelio? Probably not many. Probablemente no muchas. The government's not going to take the gospel out to the people. El gobierno no va a llevar el evangelio de Cristo a las personas, al pueblo.
Your schools aren't going to do it. Las escuelas no lo van a hacer. The news media is not going to do it. El noticiero no lo va a hacer. If you don't tell the people about the hope that there is in the cross, nobody's going to tell them. Si ustedes no le comparten a las personas que están perdidas en este mundo de la esperanza que hay en la cruz de Cristo, nadie lo va a hacer. In the early church in the book of Acts, they didn't just stay in the walls of their church building. Aquí vemos en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, ellos no se mantuvieron solamente en las cuatro paredes de su iglesia. They were in the temple. They were out on the streets. They were in places where there were people. Ellos estaban en el templo, ellos estaban en las calles, ellos estaban donde el pueblo estaba. Who's going to go win souls? ¿Quién va a ir a ganar las almas? Now look, here in this verse, it says, more than ever, believers were added to the Lord. Y vemos aquí en este versículo que los creyentes eran añadidos al Señor. What's this verse calling Christians? ¿Y qué es el llamado que este versículo le está dando a los cristianos? What are they being called here? ¿Cuál es el llamado que tenemos? What is calling the Christians? Yeah, what are Christians called in this verse? Disculpe, ¿cómo es que este versículo se refiere a los cristianos? Look at the verse. Vean el versículo y cómo es la referencia que está haciendo a los cristianos. What are Christians called in this verse? ¿Cómo lo está llamando? A los que creían. Believers. Those who believe. Yes, they are those who believe. Los que creían. If there's anything basic about what it is to be a Christian, it is we are believers. Entonces, si vamos a resumir algo, una definición básica de lo que es ser un cristiano, son aquellos que creen. Now, don't despise the simplicity of this. Entonces, eso suena muy simple, pero es la esencia del cristianismo. At the heart and soul of Christianity, we believe something. En la esencia, en el centro del cristianismo, la realidad es que hay algo que creemos. The Christian is a Christian precisely because he believes something that others do not believe. Y el cristiano es un cristiano precisamente porque cree algo que los demás no creen. Scripture says, the righteous shall live by faith. La Escritura dice que el justo vivirá por fe. We walk by faith. Not by sight. Caminamos por fe, no por la vista, no por los sentidos. We are saved by grace through faith. Y somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, por la fe, por la gracia a través de la fe. So what is faith? Entonces, ¿qué es la fe? Now pay close attention right here. Presten atención a esto aquí. It's the conviction that something is true. La fe es la convicción de que algo es cierto. But not just anything. Pero no tan solo cualquier cosa. It's the conviction that certain things are true. Es la convicción de que unas cosas en específico son ciertas, son verdaderas. There are people in the world who are called unbelievers. Hay personas en el mundo que se le llaman no creyentes. You have believers and unbelievers. Tienes creyentes y no creyentes. Let me ask you this. Do you know any unbelievers? Les pregunto, ¿ustedes conocen algunos que no son creyentes? Raise your hand if you know unbelievers. Levanten su mano si conocen algunos que no son creyentes. I know some. Let me ask you something. The people that you're thinking about, do they believe anything? Permítanme preguntarles, estas personas a las que ustedes están pensando cuando oyen la palabra no creyentes, ¿estas personas creen en algo? Do those people believe anything? Ellos creen cualquier cosa, creen algo. So they actually are believers in something. En realidad ellos creen en algo. To be an unbeliever doesn't mean you don't believe anything. Entonces cuando usamos la palabra no creyente, no estamos diciendo que es una persona que no cree en nada. Unbelievers believe a lot of things. Los no creyentes creen muchas cosas. In fact, unbelievers believe a lot of things that are true. De hecho, muchos no creyentes creen cosas que son ciertas.
You all said you know unbelievers. Ustedes todos dicen que conocen no creyentes. Those people you're thinking about, do they believe that 2 plus 2 equals 4? Estas personas que ustedes pensaron, ¿estas personas creen que 2 más 2 es 4? Of course they do. Claro que sí. See, they believe things that are true. Ve, ellos creen cosas que son ciertas. We would say Catholics are unbelievers. Nosotros diríamos que los católicos son no creyentes. They are, because their hope, their faith is not in Christ alone. Y decimos eso porque la fe de ellos no está en Cristo solamente. Do they believe in God? ¿Ellos creen en Dios? They do. Sí, creen en Dios. Do they believe that Jesus Christ is a real, true, historical figure? ¿Ellos creen que Cristo fue un ser real, histórico? They do. Sí lo creen. They believe in the Trinity, Ellos creen en la Trinidad, but we call them unbelievers. pero le llamamos no creyentes. Not because they believe in the Trinity, it's because of what they don't believe. Y le llamamos no creyentes no porque ellos crean en la Trinidad, sino por lo que ellos no creen. I want you to see exactly what it is that makes an unbeliever. Entonces quiero que veamos exactamente qué es lo que hace que una persona sea un no creyente. Turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 4 Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4, and verse 4. versículo 4. This is very important. Muy importante. 2 Corinthians 4:4. Go Segunda ahead de and read that. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Who's the God of this world? ¿A quién se refiere cuando dice el Dios de este siglo? Satan. Satan. Satanás. Satan is very specific in his activities. Satanás tiene una actividad muy específica. He is active in the life of every unbeliever. Él está activo en la vida de cada incrédulo, no creyente. He doesn't keep them from believing 2 plus 2 is 4. Y Él no los mantiene y les evita que crean 2 más 2 es 4. Notice, he blinds them to one thing, Observen que Él los ciega a una cosa en específico. from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. Y su objetivo es que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. A man may have a high IQ. Un hombre puede ser sumamente inteligente. He may be a professor in a university. Puede ser un profesor en la universidad. He may know all about mathematics and calculus and physics. Puede saber todo sobre los cálculos, la matemática, la física. The devil is not involved in blinding men to the facts of mathematics. Pero a Satanás no le interesa cegar a los hombres de las realidades y de las verdades que encontramos en la matemática. He blinds the eyes of unbelievers to one thing, Él ciega los ojos de los de los incrédulos, de los no creyentes a una sola cosa. the gospel. It means good news. Y esto es el evangelio, las buenas nuevas. There is a glory in Christ, and it's good news for bad people. Y hay una gloria en Cristo, la cual es buenas nuevas para los pecadores. That's the one thing he does not want unbelievers to see. Y esto es la única cosa en particular que Satanás no quiere que el incrédulo, el no creyente vea. That's right at the heart of what an unbeliever does not believe. Y esta es la esencia de lo que el incrédulo no cree. He doesn't believe that Christ is beautiful and Christ is precious. Él no cree que Cristo es glorioso, que es precioso. His eyes are blinded to that. Sus ojos están cegados a esa realidad. Now look, your responsibility as a church is going to be to proclaim the glory of Christ in this place. Entonces, la responsabilidad de ustedes como iglesia es el proclamar la gloria y la hermosura de Cristo en esta ciudad. A believer is convicted of the glory of Christ. Un creyente es una persona que tiene una convicción de la gloria de Cristo. An unbeliever doesn't see it. Un incrédulo es una persona que no ve la gloria de Cristo. This is at the heart of true faith.
Y esto está en el centro, en el corazón de la fe verdadera. Now, I want to show you that not all faith is real faith. Ahora, quiero mostrarles que no toda fe es una fe verdadera, es una fe que salva. Just because somebody says that they believe in the Lord does not mean that their faith is genuine. Porque una persona dice que cree en el Señor, eso no significa que su fe es genuina. Let's look at Acts chapter 8. Vayamos a Hechos 8. And we're going to move through these passages quickly. Vamos a leer varios pasajes rápidamente. But look at Acts chapter 8, verse 9. Veamos Hechos 8, versículo 9. There was a man named Simon. Había un hombre llamado Simón, He was a magician. que que hacía magia. He practiced magic, Él ejercía la magia very likely real magic, y probablemente magia verdadera. not just sleight of hand, No solamente trucos, probably demonic things. probablemente actos demoníacos, It was truly supernatural. que era algo verdaderamente sobrenatural. So much so, notice verse 10. The people said, "This man is the power of God that is called great." Y era tanto el poder que se demostraba en este hombre que miren el versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. But here comes Philip in verse 12, and he's preaching the gospel of the kingdom of God and of the name of Jesus Christ. Pero en el versículo 12 vemos que dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Notice verse 13. Vean el versículo 13. Even Simon himself believed. También creyó Simón mismo. The Bible says he believed. La Biblia dice que él creyó. Isn't that great? ¿No es eso maravilloso? Doesn't that settle the whole matter? Eso no, aquí nos dice que ya todo está resuelto. He must be a Christian. Debe ser un cristiano. He must be headed to heaven. Debe de ir al cielo. But that's not what this says. Notice, keep reading. Pero esto no es lo que dice. Continuamos leyendo. Even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip. Y dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Does this sound good? He believed, he's been baptized. Esto suena muy bien, ¿verdad? Creyó y fue bautizado. Most everybody would say, well, he's genuine. La gran mayoría de las personas dirían, oh, este es un cristiano verdadero. But the problem is he's not genuine. Pero el problema es que no es real. Peter and John get sent from Jerusalem. El apóstol Pedro y Juan son enviados de parte de Jerusalén. And when they came down, they laid their hands on these Samaritans, and the Spirit of God was given. Y cuando ellos descendieron, ellos pusieron sus manos, oraron y pusieron sus manos sobre los samaritanos y recibieron el Espíritu Santo. And in verse 19, Simon wants to buy this power. Y en el versículo 19 vemos que Simón quiere comprar este poder. In verse 20, Peter said to him, "May your silver perish with you." Miren el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Peter himself says, "Simon, you are going to perish." Pedro mismo le dijo, Simón, tú vas a perecer. In fact, in verse 21, he says, "You have neither part nor lot in this matter." De hecho, vemos a Pedro que le dice en el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Your heart is not right in this matter. Tu corazón, Simón, no está correcto en cuanto a las cosas de Dios. Now listen, you can have true preaching. Philip was a true preacher. Escuchen, pueden tener la prédica del verdadero evangelio. You can have true miracles. Porque Felipe era un verdadero predicador del evangelio. Puedes tener milagros verdaderos. A man can believe. Un hombre puede decir que cree, un hombre puede creer, He can be baptized. puede ser bautizado And in the end, it's not real. y al final no es real. That's precisely what we have here.
Y esto es lo que nos está mostrando el libro de Hechos. Miracles. Milagros. Miracles are signs. Los milagros son signos. They're signs that point us somewhere. Son signos que apuntan a una dirección. They didn't point Simon's eyes in the right direction. Pero estos signos, cuando Simón los vio, no lo llevaron a la dirección correcta. Miracles are supposed to point us to Christ. Los milagros se supone que nos señalen a Cristo, nos dirijan a Cristo. Simon kept his eyes on the sign. Pero Simón mantuvo sus ojos en los signos, en las obras. He was amazed with the power. Él estaba asombrado con el poder que se estaba manifestando. His eyes never turned upon the glory of Christ. Sus ojos nunca se voltearon a donde señalaban estos milagros, que era la gloria de Cristo. And you see, that's what the devil does. He keeps the unbeliever's eyes blind to Christ. Y esto es lo que Satanás hace. Él mantiene los ojos del incrédulo ciegos a la gloria de Dios. Simon got all stirred up over the supernatural. Oh, Simón se llenó de gran gozo al ver los milagros. But there was no sense of sin and no need of Christ. Pero estos milagros y estas obras no le dieron a él un sentido de su pecado, no hubo un quebrantamiento y una verdadera necesidad de la salvación que se encuentra en Cristo. Okay, I want to show this to you again. Turn in your Bibles to John 2. Y que quiero mostrarle esto nuevamente. Vayamos a Juan 2. Thank you. John 2, verse 23 through 25. Juan 2, versículos 23 al 25. Now notice this. In verse 23, when Jesus was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name when they saw the signs that he was doing. Estando en Jerusalén, Jesucristo, en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Now that sounds great, right? Eso suena positivo, ¿verdad? Eso suena muy bueno. If we stop right there, sounds like revival. Y si paramos aquí, suena como que hubo un avivamiento. I mean, can you imagine if we had meetings here in Ecuador ¿Pueden imaginar si tuviéramos una reunión aquí en Ecuador and many believed in Jesus' name? y muchos creyeron en el nombre de Jesús? We'd get excited. Nos emocionaríamos. We'd think this is a mighty move of God. Y diríamos, wow, Dios se está moviendo poderosamente. You know what the only problem is? ¿Sabes cuál es el problema? This doesn't stop with verse 23. Que esta historia no termina en el versículo 23. We have to keep reading. Tenemos que continuar leyendo. Verse 24. Versículo 24. But Jesus on his part did not entrust himself to them. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, Because he knew all people. porque conocía a todos. And he needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. You know what this literally says? They believed in Jesus. Jesus did not believe in them. ¿Usted sabe lo que esto literalmente nos está diciendo? Ellos creyeron en Jesucristo, pero Jesucristo no creyó en ellos. But what's wrong? ¿Cuál es el problema? It says they believed. Dice que ellos creyeron. You see, not all faith is genuine. Podemos ver que no toda fe es genuina. What was the problem? ¿Cuál es el problema? What does it say? ¿Qué nos dice? It says he knew what was in man. Dice porque conocía a todos. Did they have faith? ¿Tenía fe? Ellos tenían fe, ellos creyeron. Well, it says they did. It Dice says que many creyeron. believed. Dice que muchos creyeron. They did believe.
So creyeron. It doesn't say they didn't believe. No dice que no creyeron. It says they did believe. Dice que creyeron en su nombre. So what's the problem? So, ¿cuál es el problema aquí? Something on the inside. Algo dentro de ellos. And Jesus knew something was wrong on the inside. Y Jesucristo sabía que había algo que no estaba bien dentro de ellos. Listen, this should concern us. Escuchen, esto debe ser algo que nos concierne, ¿no? Que nos preocupa a nosotros. You know what this tells us? If these people went on in the same condition, they ended up going to hell. Porque la realidad que esto nos enseña es que si estas personas continuaron en su caminar, en sus vidas, en la misma condición en que los encontramos aquí, ellos terminaron en el infierno. People can believe and people can be baptized and people can go to hell. Y la realidad es que las personas pueden decir que creen y pueden creer, pueden ser bautizados y terminar en el infierno. That's concerning. Y esto nos preocupa. We need to look deeper. Debemos buscar, mirar más adentro, indagar más profundo. So we need some help here. What's going on? Entonces necesitamos ayuda. ¿Qué está sucediendo aquí? Well, let me take you to another verse. Bueno, vayamos a otro versículo para ayudarnos. Turn in your Bibles to Luke chapter 8. Vayamos a Lucas 8. Luke chapter 8, verse 13. Lucas 8:13. The parable of the soils. La parábola de los diferentes terrenos. Now look, Jesus is describing how some people respond to the preaching of the gospel. Y aquí vemos que Jesucristo está describiendo cómo algunas personas responden o reaccionan a la predicación del Evangelio. In this parable, he pictures a farmer throwing seed. Y en esta parábola vemos que hay un hombre echando la semilla. Some of that seed falls on stony ground. Entonces, esta semilla que el sembrador tiró, una de ellas cayó en un pedregal. Stony ground is shallow soil with rock underneath. Entonces, cuando dice un pedregal, está hablando de un terreno que no tiene mucha profundidad porque hay piedras y solo un poquito de tierra encima de esas piedras. The seed falls in that shallow soil and it germinates. Entonces, esa semilla cae en esta tierra que no tiene profundidad y germina, But there's no depth of soil. pero las raíces no pueden profundizar porque lo que hay abajo es piedras. The root can't get down to where the water is. Entonces, las raíces no pueden llegar donde está el agua y los And nutrientes que necesita. the sun comes out and it withers up. Entonces, sale el sol y la planta se reseca, se marchita. You know what Jesus says this is? ¿Usted sabe lo que dice Jesucristo que es esto? Luke 8:13. The ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy. But these have no root. They believe for a while, and in time of testing fall away. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Do you see this? ¿Puedes ver esto? They believe for a while. Creyeron por un tiempo, They get excited. se llenaron de gozo. Boy, I've seen it. Yo lo he visto. I've been around long enough where I've seen this happen over and over. Yo llevo bastante tiempo en este caminar donde yo he visto esto que sucede una y otra vez. You preach the gospel, Predicas el evangelio and you got somebody weeping. y tienes a alguien llorando, quebrantado. You preach the gospel, you got somebody full of joy. Y predicas el evangelio y ves a otro lleno de gozo. But what happens? ¿Pero qué sucede? I'll tell you this. I had a young lady come to my house just recently. Recientemente, como les compartí, una señorita vino a mi casa. I mean, she was saved. Ella estaba proclamando que había sido salva. She was telling everybody, I'm saved, I want to get baptized.
Ella le está diciendo a todo el mundo, Dios me salvó, quiero ser bautizada. Wasn't long, she fell away. Y no mucho tiempo después se alejó. It happens all the time. Sucede todo el tiempo. And you know what this verse says? ¿Y usted ve lo que dice este versículo? They believe. Que ellos creyeron, They receive it with joy. lo recibieron con gozo. Again, it doesn't say they don't believe. ¿Ves? No dice que eran incrédulos. They do believe. Ellos creen, But it's only for a while. pero solo por un tiempo. What happens? ¿Qué sucede? Well, there's no root. No hay raíz. You see, again, there's a problem where we can't see. ¿Ves? Nuevamente hay un problema donde nosotros no podemos ver. There's a problem on the inside. Hay un problema adentro. But this is very helpful because what exposes the problem? Pero esto nos ayuda porque ¿qué es lo que revela que hay un problema? A time of testing. El tiempo de prueba. In Luke or in Matthew's account of this, he tells us it's persecution and tribulation. En la versión que vemos en Mateo nos dice que es la persecución y los problemas que causan que la persona se aparte. Here's what happens. Somebody joyfully, they receive Christ. Esto es lo que sucede. Alguien con gozo recibe a Cristo. Oh, this is the greatest news. Oh, esta es la mejor noticia que he escuchado. I don't have to go to hell. Yo no tengo que ir al infierno. And they get excited. Y se emocionan. But then what happens? Entonces, ¿qué sucede? Persecution, Viene la persecución, tribulation. vienen las pruebas. That exposes it. Y esto expone, revela lo que está dentro. Look, if we think carefully, I think we can see the defect in this faith. Entonces yo creo que si pensamos y analizamos esto cuidadosamente, podemos ver el defecto de esta fe. Let me ask you a question. Why would someone embrace Christ with joy and then walk away from Christ when things get difficult? Les pregunto, ¿por qué alguien dirá que recibe a Cristo con gozo y luego cuando viene la prueba se aparta? ¿Por qué? Yeah, why? This is getting right to the heart of the matter. Esto aquí nos va a mostrar el corazón, la esencia del problema. This is getting right to the heart of what true saving faith is all about. Nos va a mostrar exactamente qué es la salvación que salva, la fe que salva. Do you know why a true believer will not walk away from Christ when things get hard? ¿Usted sabe por qué un verdadero creyente no se apartará de Cristo cuando vienen las pruebas y las tribulaciones? Because no matter how hard things get, I believe at the deepest level I need Christ more. Porque no importa qué tan difícil la vida se ponga, las situaciones se pongan, dentro de mí, en el centro de mi corazón, yo estoy convencido que yo necesito a Cristo más que lo que el mundo puede ofrecer. You see, if I'm being persecuted by my family, Si yo estoy siendo perseguido por mi familia, they're giving me a hard time because I'm a believer. ellos me están acosando porque soy un creyente. They make fun of me. Y ellos se mofan y se burlan de mí. They don't include me anymore in the family Y get-together. ya no me invitan a las reuniones familiares. That tests what I truly believe. Eso va a probar verdaderamente qué es lo que yo creo. Do I truly believe I need Christ more, or do I truly believe I need my family more? Y yo verdaderamente creo que yo necesito a Cristo más, o mi creer es que necesito más a mi familia que a Cristo. Difficulty in your life will always test what you believe. Las dificultades en nuestras vidas siempre van a poner a prueba lo que creemos. It always tests it. Siempre lo pone a prueba. You know what? Some people, they don't do what Jesus said. Ustedes saben que muchas personas no hacen lo que Cristo manda, lo que Él ordena que hagamos. In Luke chapter 14, Jesus said, count the cost. En Lucas 14 Jesucristo dice que consideren el costo.
Some people don't count the cost. Y muchas personas no consideran el precio, el costo de seguir a Cristo. They hear the preaching of the gospel Ellos escuchan el mensaje del Evangelio and they say, this is great. y dicen, esto es algo bueno. I don't want to go to hell. Yo no quiero ir al infierno. Who wants to go to hell? ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? And they hear, oh, there's a way for me to escape hell. Nadie quiere ir al infierno. Y cuando ellos escuchan, hay una manera que yo puedo escapar al infierno. Hey, I want that. Sign me up for that. Yo quiero eso. Apúntame ahí, apúntame. And they imagine life isn't really going to change. Y ellos se imaginan que la vida no va a cambiar. Or you know what, even more than that? They imagine that becoming a Christian, life is going to be one big blessing. O aún mejor, ellos creen que ahora que soy cristiano, mi vida va a ser toda una bendición. And then what happens? Entonces, ¿qué sucede? Difficulty happens. Dificultades suceden. You see, this is the issue. Jesus says, follow me. ¿Ves? Aquí está el problema. El asunto es que Cristo dice, tú sígueme a mí. Do you really believe in him? ¿Verdaderamente crees en Él? Do you really believe you need him more than comfort, more than ease? ¿Estás convencido que lo necesitas a Él más que las comodidades? ¿Más que las cosas sean fáciles? You see, a person will throw in the towel on Christianity when they say, it's just too hard. ¿Ves? Una persona tirará la toalla en su caminar cristiano cuando dice, esto es muy difícil, esto es muy duro. I don't want to go to hell, but this is too hard. Yo no quiero ir al infierno, pero el precio, esto es muy difícil, esto es muy duro. Jesus says, follow me. Jesucristo dice, sígueme a mí. But he says, hold on. Hold on. Before you get too excited, count the cost. Pero Jesucristo dice, pero espera un momento. Antes de que te emociones mucho, considera el costo de seguirme a mí. It is only through much tribulation that you're going to enter the kingdom. Solo a través de mucha tribulación podrás entrar al reino de Dios. Jesus says, know this, I came to bring a sword. Jesucristo dijo, yo vine a traer una espada. And I'll put that sword right in your family. Y esta espada la voy a usar para dividir en la familia. We had one sister earlier, she's saying it's bringing division between her and her husband. Una hermana anteriormente nos dijo que su fe está trayendo división entre ella y su esposo. Count on it. If you follow Christ, all hell will be against you. Y usted es cierto de esto. Si usted dice que va a seguir a Cristo, el infierno entero, Satanás y sus demonios van a venir en contra suya. But God will be on your side. Pero Dios estará de tu lado. And He'll carry you through. Y Él te sostendrá. I heard a story, a heartbreaking story. Yo escuché una historia que verdaderamente quebranta el corazón. Just before we came down here, we had a preacher come from Wales in the United Kingdom and preach for us. Antes de venir aquí, tuvimos un predicador que nos visitó de Inglaterra y estuvo ahí compartiendo con nosotros. He stayed at my house and he told me a story Y él se quedó en mi casa y me compartió una historia about a pastor friend of his. de un pastor amigo suyo. This man, this pastor friend of his died 2 months ago. Este pastor amigo de él murió hace 2 meses. Told me this man had a powerful ministry. Y me contaba, nos compartía que este pastor tenía un ministerio muy poderoso. But he told me this about him. Pero él me contó lo siguiente de él. He said that this man had a daughter, Dice que este hombre tenía una hija 18 years old. de 18 años. She went with friends to India. Y ella fue de vacaciones a la India con unos amigos. And the girls were going to go do something. Y sus amigas querían ir a hacer algo, This man's daughter didn't want to do that. pero la hija de este pastor no quería hacer lo que ellas iban a hacer. So the other girl left. Entonces las otras amigas se fueron This man's daughter was now alone, y ahora la hija de este pastor estaba sola and she disappeared. y desapareció. He never saw her again. Y él nunca la volvió a ver nuevamente. He made trips back to India every year for years.
Y él por muchos años viajó a la India todos los años, una vez al año, trying to follow up leads on any white girl. tratando de buscar pistas, cosas que escuchaba de una niña, una joven inglesa, ¿no? Una muchacha blanca. He never found her. Pero nunca pudo encontrar a su hija. And he died 2 months ago. Y hace 2 meses murió He never found her. y nunca encontró o escuchó noticia de su hija. And this pastor who was staying with me said, the people heard this man weeping before the Lord. Y este pastor me contaba que las personas podían escuchar a este padre clamar, quebrantado, llorando delante de Dios. He would go over to India and he would stay in hotels while he was there looking for his daughter. Y él iba a la India y se quedaba en los hoteles mientras estaba buscando por su hija. And people could hear him wailing from his room. Y en su cuarto de hotel, él clamaba a Dios, se quebrantaba llorando del dolor y la gente lo podía escuchar. Pleading with God to show him where his daughter was. Y clamándole a Dios que le mostrara dónde estaba su hija. He never found her. Él nunca la encontró. But I'll tell you this, he never threw in the towel. Pero yo les digo esto, él nunca tiró la toalla en su fe. He followed Jesus Christ faithfully to the end. Él no se rindió, él continuó y siguió a su Señor Jesucristo fielmente hasta el final. And see, this is what Jesus does. He says, follow me. Y esto es lo que Jesucristo hace. Él te dice, sígueme a mí. He says, I'm walking before you. Y yo estoy caminando delante de ti, tú sígueme. I will never call you to go through anything that I haven't myself gone through. Pero yo nunca te voy a pedir que pases por un lugar donde yo no he caminado. Follow me. Sígueme. And he's going to test your faith all along the way. Y Él va a probar tu fe todo el camino. He'll bring you to the edge of a cliff. Él te traerá a la orilla del barranco. And you look out over the edge. Y cuando miras ahí en la orilla del barranco, And it's black. está totalmente oscuro. And he says, come. Y Él dice, ven. And he wants you to step off the edge. Y Él quiere que tomes ese paso en ese barranco en la oscuridad. And he says, trust me. Y Él dice, confía en mí. He will bring you to the fire. Él te va a traer al fuego, He'll bring you into the heat of the furnace. en el horno ardiente. And he'll say, keep coming. Y Él dice, continúa, sígueme. Wherever I call you to walk, I've walked before you. Él te dice, donde quiera que yo te llame a que camines, yo voy delante de ti. And he will turn up the heat more and more. Y Él va a aumentar el calor, el fuego, más y más. And there will be suffering. Y va a haber sufrimiento. It's not all suffering. No todo es sufrimiento. There's lots of joy. Hay mucho gozo en este caminar. There's forgiveness of sins. Hay perdón de pecado. But see, it tests us at every step. Pero Él nos prueba en cada paso. Is your faith real? Es tu fe real. And that's what Jesus was interested in. Y a eso es lo que Cristo está interesado. Do you remember how it was there in John 6? ¿Recuerdas ahí cómo fue en Juan 6? Jesus said to the disciples, he said, you need to eat my flesh and drink my blood. Él le dice a los discípulos, ustedes necesitan comer mi carne y beber mi sangre. Many of the disciples said, this is too hard. Muchos de sus discípulos dijeron, esto es muy duro lo que está diciendo, estas palabras son muy duras. And it says they left. Y muchos se fueron. And you know what Jesus does? ¿Sabe lo que hace Jesucristo? He doesn't try to persuade any of them Él to stay. no va detrás de ellos persuadiendo, dice, no se vayan, quédense. He offers men eternal life Él le ofrece al hombre vida eterna on his terms. en sus términos. Once he offers it, if you don't want it, he'll let you walk. Y una vez Él te ofrece esa vida eterna, si tú no la deseas, Él te deja ir. In John 6, he let them walk away, one after another. Y en Juan 6, Él dejó que sus discípulos se fueran, uno tras otro. And he not only let them walk, Y no tan solo dejó que ellos se fueran, he turns and he looks at the 12. pero Él se da vuelta y mira a los 12. He says, do you guys want to go too? Y le dice, ¿ustedes también se quieren ir?
He wasn't pleading with them to stay. Él no le estaba implorando que se quedaran. He said, "You want to go?" Él le dice, ¿se quieren ir? Peter gave the right answer. Pero Pedro dio la respuesta correcta. Lord, where are we going to go? You have the words of eternal life. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. You see, this is true faith. ¿Ves? Esto es la fe verdadera. And difficulty tests what you really believe. Y las dificultades vienen a probar lo que verdaderamente creemos. If you say, hey, I thought I was going to get a better job out of this deal. I thought my life was just going to be perpetually happy. Y tú tal vez digas, espérate, yo pensé que al yo proclamar fe en Cristo, yo iba a conseguir un mejor trabajo, que mi vida iba a ser muy bonita, todo se iba a poner muy cómodo. If that's what you believe and then things get hard, you'll walk. Y si eso es lo que tú crees, cuando viene la prueba, saldrás corriendo. See, what do you believe? ¿Ves? ¿Qué es lo que crees? What do you really believe? Verdaderamente, ¿qué es lo que crees? Do you believe that you need Christ more than anything else? ¿Crees verdaderamente que necesitas a Cristo más que cualquier otra cosa en este mundo? Because Christ came into this world. God manifest in the flesh. Porque Cristo vino a este mundo, Dios manifestado en la carne. He took upon himself our likeness. Él tomó similitud de hombre, Born of the woman, hecho semejanza de hombre, nacido de la mujer, a virgin, una virgen, very unique. Very unique. muy especial, muy único. He came as a descendant of David's. Él vino como un descendiente de David. And the angel announced him coming. He'll have a kingdom. There will be no end to it. Y el ángel anunció que él venía. They called his name Emmanuel, God with us. Y lo llamaron Emmanuel, Dios con nosotros. And you know what he came to do? ¿Y sabe lo que él vino a hacer? He came to seek and to save sinners. Y él vino a buscar y a salvar pecadores. And he went to the cross, obedient. Y él fue a la cruz en obediencia. And he looked the wrath of God straight in the face. Y él miró a la ira de Dios directamente, ojo a ojo, cara And a he cara. took that cup and he put it to his lips and he drank it, every drop of it. Y él tomó esa copa que tenía la ira de Dios y él la bebió toda hasta la última gota. Do you need that Christ? ¿Ese es el Cristo que tú necesitas? Are you okay? ¿Estás bien? On Judgment Day, you got it all figured out? En el día del juicio, ¿estarás bien? Are you okay on your own? ¿Estás bien por ti mismo? Have you been good enough? ¿Has sido suficientemente bueno? Then Jesus will let you walk. Entonces Jesucristo te dejará caminar, te dejará ir. You want to go? Go. ¿Quieres irte? Vete. You know what he said? Don't cast pearls before swine. ¿Sabes lo que él dice? Que no pongas las perlas delante de los cerdos. He said, shake the dust off your feet. Él dice, sacúdete el polvo de tus pies. If people don't want the truth, then let them go. Si ellos no quieren la verdad, que se vayan. But if you really believe, Pero si verdaderamente crees, if you believe at the deepest level, si crees en lo más profundo de ti, you are a sinner que eres un pecador and you are going to perish, y que vas a perecer and hell is for certain in your future, y que ciertamente te mereces el infierno, unless you can find a way of rescue. al menos que puedas encontrar una manera de escapar. And you see Jesus Christ hanging on that cross, paying the penalty of sin. Y tú puedes ver a Cristo en esa cruz, colgado en la cruz, pagando el pecado tuyo. And that answers to your need. Y esa es la respuesta a tu necesidad. And you will not let go of that hope for anything. Y te aferras a eso y no dejas ir de esa esperanza por ninguna dificultad o prueba. Even if God takes your daughter away. Incluso si Dios se lleva a tu hija. Can you imagine that? ¿Te puedes imaginar eso? It'd be one thing if your daughter died, Es una cosa si tu hija muere, because there's closure. porque ahí la ves, ahí sabes lo que sucedió con ella. That man never had closure. Pero este hombre nunca supo qué sucedió con su hija. Why, Lord? ¿Por qué, Dios? But in all of it,
He knew he was a sinner and he needed Christ most of all. Pero en todo este dolor, en toda esta prueba, él sabía, él estaba convencido de que él era un pecador y su mayor necesidad era Cristo. You see, saving faith is not simply an intellectual grasp of the truth. Entonces podemos ver que la fe que salva no es simplemente tener un conocimiento intelectual de la verdad. It is that, but it's more. Es eso, pero es mucho You've más. got to know this Christ if you're going to believe in him. Necesitas conocer a este Cristo si vas a creer en él. God doesn't expect us to believe in an unknown Christ. Dios no espera que creamos en un Dios, en un Cristo desconocido. That's why we preach the gospel. Y es por esto que predicamos el evangelio. We proclaim Christ so that people will know who the Savior is. Proclamamos a Cristo para que las personas entonces sepan quién es su Salvador. He is God. Él es Dios. He is man. Él es hombre. He took our likeness so that he might, as a man, die the death of a man. Y él tomó semejanza a hombre para como hombre morir la muerte de hombre. Suffer the penalty of sin as a man. Sufrir la culpa del pecado, la ira de Dios por el pecado como un hombre. He was obedient to his Father every single day. Él fue obediente a su Padre cada día de su vida. He upheld righteousness every moment. Y él caminó en justicia delante de Dios en cada minuto. He was the Lamb without blemish. Y él era el Cordero sin mancha. And God put his Son on that cross to die. Y Dios puso a su Hijo en esa cruz para morir. Because you owed God a debt and I owed God a debt. And it's a debt we cannot pay. Porque tú y yo le debemos una deuda, tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. And on that cross, the hammer of God's wrath fell. Y en esa cruz la ira de Dios cayó. And it fell right on the head of Christ. Y cayó sobre la persona de Cristo. And here's the question. Does that answer to your deepest needs? Y esta es la pregunta. ¿Es este Cristo la respuesta a tu necesidad mayor? I need that more than anything else. Yo necesito a este Cristo más que cualquier otra cosa en el mundo. Though he took everything away from me, I've got to have that. Aunque Él me quitara todo lo que tengo en este mundo, yo necesito tener a Cristo más que nada. He might strip away everything I love in this life, but I don't want to turn from him. He's my only hope. Y Él me puede quitar todo lo que yo amo en esta vida, pero yo no me voy a apartar de Él porque Él es mi única esperanza. Remember, this is not just an intellectual grasp of truth. Recuerden, no estamos hablando de un conocimiento intelectual de la verdad. It's a conviction. Estamos hablando de una convicción, There's no backup plan. donde no tenemos un plan B, You throw your full weight on Christ. donde la única opción que tenemos es Cristo. I'm either going to be saved by him or I'm going to perish. La única opción para mi salvación es Cristo, y si fuera de Cristo existe otra cosa, voy a perecer. And you need to answer this question. When things get hard and you're tempted to turn away from Christ, where are you going to go? Y tú tienes que contestar esta pregunta. Cuando venga la prueba y las dificultades y venga la tentación de apartarte de Cristo, ¿a dónde vas a ir? Who are you going to trust? ¿En quién vas a confiar? What are you going to turn to? ¿A dónde te vas a dar vuelta? Not Mary. No a María. She didn't die for you. Ella no murió por ti. Not the Pope. He didn't die for you. No el Papa. Él no murió por ti. You're going to turn to money? ¿Vas a darte la vuelta al dinero? What's that going to do for you when you're on your deathbed? ¿Qué va a hacer el dinero y las riquezas por ti cuando estés enfrentándote a la muerte? You're going to turn to alcohol and just drink yourself drunk so you forget all about it? ¿Vas a darte vuelta al alcohol y vas a emborracharte para olvidarte de tus problemas? How long is that going to last? ¿Cuánto va a durar eso? Sooner or later, you're going to wake up in hell. Muy pronto vas a despertar en el infierno. Where are we going to turn? ¿A dónde vas a ir? You see, at the deepest level, what do you believe? ¿Ves? En lo más profundo de ti, ¿qué es lo que crees?
He came into this world. He is the lamb who was slain. Él vino a este mundo y Él es el Cordero que fue inmolado. What did they call him? ¿Cómo fue que lo llamaron? What are his names? ¿Cuáles son sus nombres? He's the door. Él es la puerta. Doors take you someplace. Las puertas te llevan a un lugar. He's the door. Él es la puerta. He's the way to God, Él es el camino al Señor. the way to glory. El camino a la gloria. He's called the Savior of the world. Él es llamado el Salvador del mundo. He saves in Ecuador. He saves in the United States. He saves. He's the only Savior. Él salva aquí en Ecuador, Él salva en los Estados Unidos, Él salva. Él es el único Salvador. He's the physician. Él es el médico. Do you have some sickness of your soul? ¿Tienes una enfermedad en tu alma? I do. Yo tengo una. He healed it. Él la sanó. I need him. Yo lo necesito a Él. I need that physician. Yo necesito ese médico. I'm sick and I'm undone without him. Yo estoy enfermo y sin Él voy a perecer. He's called eternal life. Él es la vida eterna. What else? What else did they call him? The Lion of the tribe of Judah. ¿Cuáles son sus otros nombres? El león de la tribu de Judá. Fierce in battle. El grande en batalla. He faced the devil and he faced sin and he faced death. Él se enfrentó a Satanás. Él se enfrentó al pecado. Él se enfrentó a la muerte. But even more than that, he faced a greater enemy even than those things. Pero mucho más. Él enfrentó a un enemigo mucho mayor que estos tres que mencioné. He faced his own father. Él enfrentó a su propio padre. Listen, as sinners, our greatest enemy is not the devil. Escuche, para el pecador, su mayor enemigo no es Satanás, Our greatest enemy is God himself. pero Dios mismo. It is God you should fear, Es Dios al que debes temer, because it's God you have to face on Judgment Day. porque es Dios al que tienes que enfrentar en el día del juicio. And if your sins are not forgiven, God is going to deal with you in justice. Porque si tus pecados no son perdonados, Dios va a tratar contigo de acuerdo a la justicia. He is going to punish you to the full for every one of your sins. Y Él te condenará por cada uno de tus pecados. No one can escape from his hand. Y nadie podrá escapar de su mano. Hell is real and hell is terrifying. El infierno es real y hay que tenerle gran temor. And the only ones who escape are those who cling to Christ in faith. Y los únicos que escapan son aquellos que corren a Cristo en fe. Remember this, saving faith involves a person. Y la fe, recuerden esto, la fe que salva, la fe verdadera, es una fe que está depositada en una persona. It isn't believing that we're saved. No es creer que somos salvos. That's not it. Eso no es. It's not believing that we're believers. No es creer que creemos que somos creyentes. Saving faith focuses on a person. La fe que salva es una fe que se enfoca en una persona. To have faith in a person, you need to know things about the person. Y para poder tener fe en una persona necesitas conocer a esta persona. What do you know about him? ¿Qué sabes tú de Cristo? What do you really know about him? Verdaderamente, ¿qué sabes tú de Él? What do you really know? Verdaderamente, ¿qué sabes de Él? I know this. Yo sé esto. He said, Lazarus, come forth. Él dijo, Lázaro, levántate y anda. And he did. Y él se levantó y andó. He's got power over death. Yo sé que este Cristo tiene poder sobre la muerte. I know this. Yo sé esto. He said to that man they lowered down through the roof, your sins be forgiven you. Yo sé que él le dijo al hombre que descendió desde el techo, tus pecados te son perdonados.
He can forgive sin. Él puede perdonar pecados. I know this. Yo sé esto. Like we talked about last night, he turned water into wine. Como hablamos anoche, Él convirtió el agua en vino. Why would he do that? ¿Por qué Él hizo eso? What's he saying to us? ¿Qué nos está diciendo a través de estos milagros? He's showing us what kind of Savior he is. Él nos está mostrando qué clase de Salvador es Él. Eternal life is so wonderful. La vida eterna es tan maravillosa, It is so glorious. es tan gloriosa. We will see God face to face. Veremos a Dios cara a cara. Scripture says we don't even know what we're going to be like, but we do know this, we're going to be like him because we're going to see him as he is. La Escritura nos dice que no sabemos cómo seremos, pero sabemos esto, que vamos a ser como Él es. Jesus calls it paradise. Y Jesucristo le llama paraíso. And I'll tell you this, Jesus said, few there be that find it. Y Jesucristo dijo esto, pocos serán los que encuentren esta entrada, este paraíso, esta salvación. Most people will miss heaven. La gran mayoría de las personas no llegarán, no entrarán al cielo. Most people will pay for their own sins. La gran mayoría de las personas pagarán por sus propios pecados. And because it's a price they can never fully pay, they will pay forever. Y como es un precio que no podrán pagar, lo estarán pagando por una eternidad. The only ones who will be saved are those who trust Christ. Y los únicos que verdaderamente serán salvos son aquellos que han depositado su fe, su confianza en Cristo. They believe in Jesus Christ and he's their only hope. Ellos creen en Cristo y Él es su única esperanza. They have no other. No tienen otra. And no matter how hard things get, they're going to continue to follow him. Y no importa qué tan difícil se ponga la vida, ellos van a continuar confiando en Él. All the way to the end. Todo el camino hasta el final. Even if he leads you through the valley of the shadow of death, Incluso si nos dirige a través del valle de la muerte, the Lord is going to be my shepherd, el Señor será mi pastor and I'm going to follow him. y yo lo seguiré a Él. That's true saving faith. Y esta es la fe verdadera, la fe que salva. And if there's any hardship, any trial, any persecution that would turn you away, Y si existe alguna prueba, alguna dificultad que te aparte de este camino, it's proof it wasn't genuine. eso es prueba de que tu fe no era genuina. Remember what Jesus said. Will you go away too? ¿Recuerda cómo Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes también se irán? You remember the rich young ruler? ¿Recuerdan el joven rico? Jesus said, sell everything, give it to the poor, you come follow me, you'll have treasure in heaven. Jesucristo le dijo, ¿quieres vida eterna? Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme a mí. The man didn't like those terms, and he turned around and he walked away. Al hombre no le gustaron los términos que Cristo le puso para obtener vida eterna, se dio la vuelta y se fue. Jesus didn't beg him, he didn't plead him, he didn't say anything to him. Jesucristo no lo paró, no le rogó que no se fuera, Él no le dijo absolutamente nada. He let him walk away. Él dejó que se fuera. And he'll let you walk away too, Y Él te dejará a ti también irte. unless you can say like Peter, Al menos que tú puedas decir como Pedro, Lord, where are we going to go? Señor, ¿a dónde voy a ir? I'm not walking away because I don't have any place to go. Yo no voy a ir a ningún otro lugar porque no hay otro lugar para mí. Where are we going to go? ¿Dónde voy a ir? Death is coming. La muerte viene. Hell is moving. El infierno se acerca. The devil's real. Satanás es real. He's seeking to damn mankind. Y Satanás está buscando destruir la raza humana. I'm a sinner. Yo soy un pecador. What am I going to do? ¿Qué esperanza tengo? Where am I going to go? ¿A dónde voy a ir? Lord, no, I'm not going away. No, Señor, yo no voy a ir a ningún otro lugar. I need you. Yo te necesito a ti. I'm a sinner. Yo soy un pecador. I've done wicked things. Yo he hecho cosas malas, malvadas. I see your death on that cross. I need it. Oh, Señor, yo veo tu sacrificio en esa cruz. Eso es lo que necesito. That's saving faith. Eso es fe que salva.
Your only hope is in Him, and you're not going anywhere Tu única esperanza está en Cristo y no vas a ir a ningún otro lugar. because you have no other answer for your sin. Porque no tienes ninguna otra respuesta por tu pecado. Christ and Him crucified, it perfectly satisfies your greatest needs. Cristo y Cristo crucificado sacia todas tus necesidades. See, that is true saving faith. ¿Ves? Eso es la fe que salva. It's a conviction of that reality. Es una convicción de esa realidad. God help us. Que Dios nos ayude. Amen. Amén.